Descubrí que mi prima y mi tía tramaron sabotear mi boda. Lo que hicieron para arruinar nuestro día y cómo los enfrentamos antes de que explotara todo. Me desperté con la sensación de que algo estaba roto dentro de la casa, como si el aire hubiera aprendido a cuchichear secretos. En la cocina el aroma del café no alcanzaba a tapar el nudo en mi garganta. Cogí mi taza y la sostuve hasta que el calor dejó de doler y empezó a calmar. Tenía una boda planeada, una lista meticulosa de decisiones y un propósito claro, que ese día fuera solo nuestro. Pero esa misma mañana descubrí que mi prima Valeria y mi tía María tenían otros planes, y el simple hecho de imaginarlo me encendía por dentro como una vela a punto de caerse. Desde que David y yo decidimos que nuestro casamiento sería sin niños, yo defendí la idea con la mezcla justa de orgullo y miedo. No era que odie a los niños. Era que quería una noche que fuera exclusivamente para nosotros y nuestros amigos adultos, sin carreras por la pista, sin adornos rotos ni gritos que ahogaran la música. Los dos habíamos visto bodas arruinadas por pequeños huracanes de peluche que nadie supo controlar. Además, mi madre había sido clara en su apoyo, respetaría la decisión, pero eso no significaba que no sentiría la presión de la familia. Ella me entendía, pero a la vez vivía la idea de que la familia debía preservarse en todas sus formas. Todo se complicó porque Valeria no es cualquier persona en mi árbol genealógico. Es una prima cercana, de esas que te conocen desde la infancia y que a veces parecen llevar dentro una mezcla de ternura y derecho adquirido. Tiene 2 hijos pequeños, revoltosos y adorables, y un discurso impecable cuando quiere conseguir lo que desea. Mi tía María, su madre, tiene una voz que no pregunta, exige. Cuando ellas empezaron a tejer la idea de que sería injusto que los niños no vinieran, yo respondí con firmeza. Me costó mantener la calma en las cenas, en los mensajes de voz y en las llamadas donde el tema volvía como un hilo enredado. Nunca imaginé que la frase "no vengas" pudiera sonar tan definitiva y tan capaz de remover todo lo que creía sólido. Yo sentí que me atacaban en el único lugar que quería proteger, mi día. Y entonces, días antes del evento, escuché por casualidad una conversación entre mi prima y mi tía. No fue una discusión suave, era un plan articulado, entre susurros y risas sordas, para hacer algo que arruinara mi boda si ellas no podían asistir como querían. Lo escuché apoyada en el marco de la puerta, con la taza todavía caliente en la mano, y sentí como se me congelaba la sangre en las venas. No lo entiendo, dije en voz baja sin darme cuenta. ¿Qué planean? Se quedaron en silencio, y la sensación de que mis secretos habían sido descubiertos creció como espuma. De inmediato pensé en mis fotos, en la música, en las miradas de amigos y en la posibilidad de que alguien usara esa noche para ajustar cuentas. Sentí que corrían minutos de horror y acción a la vez. ¿Qué tipo de plan se podía tramar contra un evento que no amenazaba ni pisoteaba a nadie? ¿Qué quería una mujer que parecía dispuesta a humillar a su propia familia por la rabia de no obtener lo que quería? La traición tenía muchas formas. Esta era una mezcla de orgullo herido y estrategia fría. Llamé a David. Su voz al otro lado del teléfono era un ancla, firme y centrada. «Cuéntame todo, Sofie», me dijo. «No vamos a dejar que nos hagan esto». Y allí empezó la guerra silenciosa que no queríamos, pero que se sentía inevitable. Hablé con mi madre, intenté un acercamiento racional, y aunque ella me apoyó en el fondo, el amor de mi familia la inclinaba a intentarlo todo para mantener a todos contentos. Pero cuando le conté que había escuchado el plan, su rostro cambió. Entendió que esto no era solo una petición de buena vecindad, era una amenaza activa. En su mirada había culpa por el dilema que le poníamos: apoyar la decisión de su hija o proteger la armonía familiar. Entre los tres, David, mi madre y yo, ideamos cómo frenar el movimiento sin convertirnos en los villanos. No queríamos humillar a nadie públicamente si podíamos evitarlo, queríamos proteger la ceremonia y nuestra paz. Así que empezamos a hacer cambios pequeños y estratégicos: ajustar invitados, confirmar listas, mover plazas, y sobre todo, mantener la calma como si todo fuera normal. Mientras más fingíamos tranquilidad, más profunda era mi vigilancia. Aprendí a escuchar silencios, a leer gestos mínimos, a memorizar nombres. Los días previos fueron una mezcla de ternura doméstica y tensión anclada en el pecho. Preparé vestidos, probé postres, y al mismo tiempo repasaba mentalmente los nombres de las personas en la lista. En reuniones familiares intentaba sonreír, pero cada gesto de Valeria o de su madre lo analicé como si leyera cartas. Noté complicidades que antes hubiera atribuido a coincidencias. Miradas que parecían coordinarse, teléfonos que se tocaban en la mesa, risas que escondían la cuchilla. Sentía que la casa olía a plan y a pan recién horneado, como si lo ordinario se mezclara con lo absurdo. Una noche,
Una sobrina adolescente que suele estar enredada en sus propios dramas vino a hablar conmigo. La encontré en la terraza con el humo de su cigarrillo mezclándose con la brisa nocturna. Tía, yo no quería meterme, pero escuché que Valeria y la tía María preguntaron a varios si podían hacer algo por si no las dejaban entrar, dijo. Dijeron que tenían que asegurar que todo saliera mal. ¿Hicieron más? Pregunté, sin poder esconder el filo en mi voz. No sé, se encogió. Pero uno de los primos no estuvo de acuerdo. Dijo que eso era demasiado. Le dije que por favor me contara si sabía algo, y ahora me lo dijo a mí. La traición interna me dolió menos que la posibilidad de que alguien arruinara la felicidad de una pareja que solo quería una noche íntima. Hablé con ese primo. Era el tipo de persona que uno imagina con las manos manchadas de harina, siempre dispuesto a mediar. Con voz que intentaba no temblar, me contó fragmentos. Ideas de plantones, música puesta a alto volumen en el local, niños corriendo entre mesas, decoraciones regadas con objetos pegajosos, y rumores malintencionados que podrían encender disgusto entre invitados. Cada imagen que pintaba mi primo me dejaba más helada. Con esa pieza de información, el tablero cambió. Ya no podía actuar solo con intuiciones. Tenía nombres y posibilidades. David y yo nos sentamos a trazar una estrategia que no fuera vengativa pero que, sí, fuera preventiva. Decidimos no confrontar públicamente a Valeria ni a mi tía. En vez de eso, empezaríamos a controlar el acceso, a reforzar el equipo del lugar y a diseñar un plan B que asegurara que la fiesta fuera nuestra sin sorpresas. La idea era neutralizar el plan con discreción y firmeza. Contratamos más personal discreto para el evento, reforzamos la seguridad en puntos clave y avisamos a los proveedores que cualquier incidente curioso debía ser reportado de inmediato. También, con ayuda de mi madre, revisamos las invitaciones y las confirmaciones. Algunas personas que podrían ser cómplices fueron retiradas de la lista, de forma silenciosa. Fue una sensación extraña. Por primera vez en mi vida tomaba decisiones que sabían a exclusión y de eso me dolía la garganta. Me pregunté si estaba convirtiéndome en lo que más detestaba, alguien que decide por el otro en nombre de la paz. Hicimos algo más. Decidí hablar con Valeria, pero no para suplicar ni para amenazar. La invité a tomar un café en mi apartamento, le ofrecí una silla y le serví algo que sabía que a ella le gusta. Quería verlo a los ojos, entender su versión, y quizá desactivar el teatro antes de que empezara. Ella llegó con los niños, porque así es ella, llega con su mundo y espera que el mundo lo reciba. Sophie, dijo. No entiendo por qué te pones así. Valeria, necesito escucharte, respondí. ¿Qué te hace pensar que tenemos que cambiar lo que decidimos? Ella se acomodó, miró a los niños correr por la sala y suspiró. No es solo por ellos, murmuró. Es por la familia. ¿No crees que sería cruel que los bloquee? ¿Qué vamos a decirles a tus tíos? Su voz tenía esa mezcla de reclamo y ternura que confunde. Por momentos pensé en ella como la niña que compartió con mis padres meriendas y luego pensé en la mujer dispuesta a jugar con fuego. Le expliqué, con calma, que esto no era una guerra contra su maternidad sino una decisión personal de David y mía. Le expliqué nuestro miedo a las interrupciones, a los accidentes, a las discusiones que no queremos en nuestras fotos de boda. Le pedí su comprensión. Pero si no los dejas entrar, dijo, mi madre no vendrá. Y si mi madre no viene, prometerá convencer a otros. La conversación fue un torbellino de razones, llanto contenido de los niños que jugaban y silencios largos. No la acusé de conspiradora, intenté empatizar. Sin embargo, noté que su postura no cedía por completo. Había una leve rigidez en su mandíbula que delataba orgullo. Salí de esa charla con la sensación de que había abierto una ventana, pero no había logrado apagar el fuego detrás de la casa. Volví a casa sabiendo que mis palabras quizá habían calmado una nube, pero no habían apagado la tormenta. Seguimos adelante con la logística. El vestido de novia se ajustó, las flores se escogieron, la lista final se consolidó. Al mismo tiempo, mi círculo íntimo y el personal del local estaban en alerta. David dormía poco. Yo respiraba menos. La casa parecía una olla a presión. Había una especie de belleza en ese caos. El olor del pegamento de las invitaciones, el murmullo de las floristas y el zumbido del decorador que transformaba lo cotidiano en ceremonia. La noche anterior a la boda tuve un sueño donde la iglesia estaba llena de globos con caras de niños, que explotaban en el aire como risas. Me desperté con la respiración entrecortada y una certeza. No podía permitir que mi día se convirtiera en una broma cruel para nadie, ni en un campo de batalla. Teníamos que construir una fortaleza de detalles que sostuvieran la ceremonia, algo tejido con ternura y disciplina. En la mañana del evento, el sol entró por las ventanas como si no supiera nada de conspiraciones. Me sentía extraña, alegre y feroz a la vez.
Mientras me maquillaban, mi madre y David me miraban como si todo el peso del mundo hubiera quedado en sus manos también. El salón estaba listo, la música, la comida. Los invitados empezaron a llegar con ese murmullo alegre que te recuerda que la vida continúa con sus pequeñas celebraciones. Sentí el perfume de las flores mezclado con el sutil olor a encaje del vestido. Luego, sucedió lo que habíamos calculado como posible. Valeria llamó para decir que vendría con su madre y los niños. Sonó tranquila, como quien anuncia algo inevitable. «Te lo agradezco», contesté. «Nos vemos en una hora». No colgué contenta. La llamada me dejó un retumbar en el estómago. Avisé al equipo. Si alguna persona intenta provocar cualquier altercado, por favor actúen con discreción y retíenla si es necesario. Les di nombres y descripciones. Les pedí que mantuvieran la calma pero que no permitieran sorpresas. La ceremonia fue todo lo que habíamos soñado. Mis pasos resonaron, la música me sostuvo, y los ojos de David encontraron los míos como si el mundo fuera solo nosotros en ese momento. Sentí el calor del público, el brillo de las lágrimas, y la textura del velo entre mis dedos. Fue perfecto y frágil. Concentré todas mis defensas en disfrutar sin perder la vista del resto. En el banquete, las primeras horas transcurrieron sin incidentes. La comida fue servida, los brindis dijeron verdades bellas y la pista de baile se abrió para los más adultos. Sin embargo, yo observaba cada movimiento, cada mesa, cada cara. Mis sentidos parecían más agudos. El tintinear de los cubiertos, el aroma de la carne asada, el murmullo de las conversaciones. Y entonces, una alerta, un mensaje corto en mi teléfono. «No van a venir», decía. Era de mi madre. Respiré hondo y pensé, ¿habían cumplido su amenaza? Miré hacia la entrada y no vi a Valeria ni a mi tía. Un cosquilleo de triunfo y culpa me recorrió a la vez. Me pregunté si yo misma hubiera preferido estar en su lugar, sintiendo el rechazo que ellas alegaban. Minutos después la historia se extendió. Me enteré por murmullos de que Valeria había sido informada a última hora de que su invitación había sido revocada, que mi madre, en un momento de dolor y de protección, había decidido apoyar la inclusión de nuestra intención y que había comunicado a las mujeres que no podían presentarse. La noticia se propagó como un rumor que quema. Algunos estaban confundidos, otros juzgaban y otros sentían vergüenza por la escena preparada fuera del recinto. Me enteré también de la humillación que siguió fuera. Valeria y mi tía, sintiéndose rechazadas, intentaron montar un espectáculo en la puerta, con llantos, con palabras hirientes, intentando atraer la atención como quien reclama un derecho que no les fue concedido. Pero en la entrada solo había un grupo reducido, y la mayoría de la familia permaneció dentro, confundida y en silencio. Alguien dejó escapar que habían intentado llamar a varios para boicotear el evento, pero muchos se negaron a colaborar. Fue doloroso ver a la familia dividida en ese momento. El orgullo puede convertir a la gente en actores extremos. Sentí una mezcla amarga. Por un lado, alivio de que nuestra boda no hubiera sido interrumpida. Por otro, tristeza por la ruptura que se había producido. Mientras tanto, dentro, todo continuó. Risas, música y un sentimiento de que habíamos conquistado algo. Después, supe que Valeria y mi tía no asistieron. No por arrepentimiento, sino por ira. Sus voces se habían alzado en la calle, y la escena terminó en palabras duras que se escucharon por encima del portón. Me dolía el corazón al imaginarlo, al saber que parte de mi sangre y mi historia se había transformado en una pelea pública. Pero también supe que la traición que temía había sido neutralizada en gran parte gracias a la honestidad de un primo que no quiso participar en la venganza y que me había contado todo. Sin su cobardía digna, quizá la historia habría sido otra. Ese acto de hablar fue una pequeña luz. Pensé en la responsabilidad y en la facilidad con la que se toman decisiones que marcan a otros. Al cierre de la noche, la música bajó y quedamos, David y yo, cansados y felices, con las manos entrelazadas. Sentí la textura de su piel, el calor de sus dedos, y la certeza de que, a pesar de todo, habíamos logrado lo que habíamos querido, una noche nuestra. No fue sencillo, y el costo fue emocional. Me invadió la reflexión sobre cuánto estamos dispuestos a sacrificar por proteger un momento. Al otro día, la familia habló. Hubo reproches, silencios helados y conversaciones a medias. Algunos tomaron partido, otros se alejaron. La herida quedó abierta, la reconciliación parecía un proceso lento que necesitaba tiempo y voluntad. Yo sentí que había tomado una decisión que me definía como persona, priorizar mi paz y la alianza con mi pareja, aunque eso significara enfrentar el juicio de quienes preferirían evitar el conflicto. Con el tiempo, algunos volvieron. Otros permanecieron en el borde. Valeria mantuvo su postura y mi tía siguió sin hablarme. Me dolió,
Sí, pero también aprendí sobre límites y sobre el valor de proteger lo que queremos. Aprendí que a veces la vida exige elegir entre complacer a todos y permanecer fiel a una promesa íntima, que la lealtad con la que uno se sostiene puede costar caro. Ahora, cuando cierro los ojos y vuelvo a ese día, lo veo como una mezcla rara, flores y heridas, risas y silencios largos. Comprendo que pude haber actuado con más suavidad en algunos momentos, que tal vez la conversación con Valeria pudo haberse llevado por otro carril, pero también sé que el corazón me dictó el camino que creí justo. Y aunque la ausencia de ellas dejó un hueco, la presencia de quienes me apoyaron lo llenó con paciencia y ternura. Pero la verdad es que esa sensación de plenitud convivía con una culpa que no sabía dónde aparcar. Pasaron semanas y la familia se movía como un grupo de barcos en un mar calmo por fuera y tempestuoso por dentro. Hubo llamados formales, mensajes por redes sociales cargados de ironía, y encuentros que empezaban con un silencio tan pesado que parecía ocupar más espacio que las propias palabras. Me llamaron a declarar, a justificarme, a pensar en la unidad familiar. Sentía que en cada conversación mi voz tenía que ser una balanza, firme pero comprensiva, clara pero no hiriente. A veces me preguntaba si la paz que buscábamos valía el precio de esas miradas largas en las cenas. Con el tiempo, apareció la primera invitación a hablar. Mi tía Carmen, la que siempre ha sido un puente entre generaciones, me llamó para proponer una reunión con algunos miembros de la familia. Quería mediar, dijo. Acepté con reservas. Ya no quería guillotinar lazos, pero tampoco quería que el tema se convirtiera en el fantasma que nos comiera por dentro. Llegó el día y me senté frente a un té que olía a limón y a nervios. En la mesa estaban mi madre, Carmen, un par de primos y ese primo que me había advertido de la conspiración. Valeria y mi tía María no asistieron. Sus ausencias eran parte de la trama. Carmen empezó hablando del dolor y de lo importante que era reconstruir puentes, y yo respiré hondo antes de soltar mi versión sin ánimo de culpar, sino para poner mi corazón en la mesa y mostrar lo que había pasado desde mi perspectiva. No quise excluir a nadie por maldad, dije. Quise proteger un momento íntimo que tenía un valor simbólico para mí y para David. No se trataba de quién es más importante, sino de cuidar una promesa que hicimos como pareja. A medida que hablaba, me vi obligada a recordar pequeños detalles. La conversación interceptada, las miradas cómplices, la oferta de algunos que se acercaron a colaborar con la idea de crear una escena en la boda. Lo dije sin teatralidad, con la fría claridad que solo da el daño cuando lo miras desde la distancia. Escuché preguntas, escuché silencios. Se sintió, por un momento, que la sala era una balanza donde se medían culpas y perdones. Al terminar, Carmen me tomó la mano y dijo algo que me movió. Tal vez faltó escucha, Sof. Tal vez faltó considerar cómo habría sentido tu prima que se le negara la posibilidad de estar con sus hijos. Pero también faltó respeto hacia la decisión que tú y David tomaron como pareja. Hay dos verdades aquí y las dos duelen. Esa frase me hizo comprender algo que ya intuía. El conflicto no era solo sobre quién tenía la razón, sino sobre la incapacidad de la familia para negociar la complejidad de los sentimientos. Decidimos, en esa reunión, intentar un plan de reparaciones. Unos mensajes con tono de disculpa auténtica, otros encuentros uno a uno, y lo más difícil, aceptar que algunas heridas tomarían tiempo para sanar. Nadie habló de revocar hostilidades, hablamos de disminuirlas. Meses después, la vida siguió su curso. A veces me cruzaba con Valeria por la calle o en la tienda de la esquina, nos saludábamos con un gesto cauteloso, sin palabras grandes. La distancia, ese bendito y maldito velo, me permitió mirar la situación con menos ardor. Comprendí que había cosas que no podía controlar, las decisiones del orgullo y la necesidad de algunos de sostener una postura como si eso fuera su identidad. Pero también vi que había quienes, con paso lento, se acercaban. La familia que se quedó conmigo después de la boda mostró su amor de formas pequeñas. Mensajes de apoyo, llamadas en la madrugada, una nota en el refrigerador que decía "te quiero" escrita con la letra de mi madre. Un día, unos meses después de la boda, fuimos a un almuerzo para celebrar el bautizo del hijo de una prima lejana. Fue un evento pequeño, con niños corriendo y risas que no buscaban demostrar nada. Ese día, cargando una bandeja de empanadas, vi a Valeria apoyada en el marco de la puerta, con los ojos rojos por alguna noche de llanto, pero con una mirada que no buscaba guerra. No vino a hablar conmigo, simplemente observó. Me crucé con ella, y el contacto fue un simple «hola», que no traía la pesadez de lo pasado, solo la cortesía de dos adultos que saben que la historia ya no cabía en una sola versión. La reparación, entendí, no siempre viene en grandes gestos, a veces se cuela en la cotidianidad. Aprendí a aceptar las migas de reconciliación que la vida nos ofrecía. Pero hubo un momento en que la trama dio un giro que nadie esperaba.
Mi tía María, la que había amonestado y amenazado, tuvo una enfermedad leve que la obligó a replantear ciertas prioridades. Hubo días de hospital y noches de silencio, en las que los reproches parecían tan inútiles como las palabras al viento. Visitarla fue una decisión complicada. Sentí el deseo de ser compasiva con alguien que había intentado manipular una situación, y también tuve miedo de que mi presencia fuera interpretada como una rendición. Aún así, fui. Ella me miró con ojos que no eran los mismos. La dureza había cedido un poco a algo más vulnerable. «Sofie», dijo en voz baja. No supe llevarlo. Pensé que defendía algo que era mi derecho. Pero ver tu cara me hizo comprender que también has perdido. ¿Podemos hablar? Aquella palabra, pequeña, fue un puente. Hablamos. No fue una conversación de absoluciones instantáneas. Fue algo fragmentado y humano. Me dijo que había actuado por miedo, por expectativas sociales, por la sensación de que si no forzaba una postura, perdería terreno en un mundo que poco a poco la dejaba más sola. Yo le expliqué que mi boda había sido una promesa que quería cumplir sin distracciones. Nos dijimos, por primera vez, que ambas éramos víctimas y responsables en distintos grados. A partir de esa conversación, algo cambió. La tía empezó a reclamar menos y a escuchar más. No todo se reparó de la noche a la mañana, pero la dirección fue otra. La familia vio que la polémica podía comenzar a desinflarse y la gente comenzó a hablar de otras cosas. Del jardín que había que regar, de la abuela que recordaba recetas, de los cumpleaños venideros. Sin embargo, no quiero endulzar la realidad. La humillación que Valeria y mi tía sintieron no desapareció, y eso dejó marcas. En la sobremesa de reuniones posteriores, había miradas que no se cruzaban, anécdotas que se contaban a medias, y una memoria colectiva que prefería no revolver. Aprendí que no siempre se consigue un final feliz en todas las mesas, pero sí se puede aspirar a que el tiempo cree una costra que permita seguir adelante. En lo personal, la experiencia me transformó. Empecé a valorar con más intensidad la palabra límite, no como una muralla para evitar a los demás, sino como una herramienta para proteger mi espacio emocional. Comprendí que decir no correctamente es una forma de honrar lo que soy, y que a veces el precio de ser honesto es una soledad pasajera que, con suerte, se traduce en respeto. También fui más consciente del costo que eso puede tener sobre quienes te quieren pero no entienden tu decisión. David y yo, por supuesto, sufrimos nuestras propias dudas. Hubo noches en que nos preguntamos si el haber sido inflexibles no nos había convertido en avaros del cariño familiar. Nos cuestionamos la medida en que proteger lo nuestro era justificable frente a la posibilidad de quebrar lazos que, quizá, habrían durado toda la vida si hubiéramos cedido. Esos cuestionamientos nos consolidaron. Discutimos, lloramos y sobre todo nos escuchamos. Esa escucha fue el cemento que sostuvo nuestra decisión. No porque fuera la única verdad, sino porque era la nuestra, tejida con cuidado y brindada con intención. Con el tiempo, la vida trajo recompensas sutiles. Mi madre, que había sido testigo del tira y afloja, encontró maneras de tender puentes sin traicionar su postura. Hizo pequeñas mediaciones, invitó a cenar a algunos que se habían alejado, y trabajó con paciencia para que la familia entendiera que el respeto por las decisiones ajenas no es lo mismo que la indiferencia. Para mí, verla actuar con esa mezcla de amor y firmeza fue una lección de cómo sostener la complejidad familiar sin caer en simplismos. La historia de mi boda se convirtió en una anécdota que, con el tiempo, quedó a medio camino entre la leyenda y el aprendizaje. En algunas reuniones donde el vino fluía y la risa era franca, la gente contaba la versión que les convenía. Para algunos yo había sido la fría que excluyó, para otros, la mujer que protegió su noche. A mí me importaba menos la etiqueta que la honestidad de mis actos. Aprendí a soltar el ansia por ser comprendida por todos. Aprendí a vivir con la certeza de que alguna gente no iba a estar dispuesta a ver las cosas desde mi lugar y que eso no invalidaba mi experiencia. En uno de esos encuentros, años después, Valeria se me acercó con una mirada que ya no era de desafío sino de cansancio. Llevaba a sus hijos de la mano y me presentó al más pequeño que había crecido. Sus palabras fueron simples. «Sofie, sé que no es lo mismo decirlo ahora, pero te pido perdón por cómo actuamos. Pusimos el orgullo por delante y eso hirió. Quiero que sepas que te deseo lo mejor». No había teatro, solo sinceridad. Le respondí. No busqué dramatismos. Le di sinceridad a su gesto. Le hablé de las noches de duda, de lo que me costó y de lo que aprendí. Le dije que había habido dolor, que probablemente seguiría habiéndolo, pero que también existía la posibilidad de empezar de nuevo. No prometí una amistad como antes. Prometí, en cambio, respeto y la intención de construir una relación más auténtica con el tiempo. Cuando me paro a pensar en todo esto, recuerdo con claridad la ceremonia, mis pasos, el calor de la música, el brillo de los ojos de David.
Esos recuerdos son míos, y los protegeré con gratitud, no con rencor. Pero también comprendo que proteger algo propio tiene implicaciones. Hay un costo, y en mi caso, ese costo fue una fractura familiar que no se cerró de inmediato. Aprendí que la valentía no siempre consiste en imponerse, sino en sostenerse ante la posibilidad de perder afectos. Ser fiel a uno mismo puede doler a otros, y ese dolor requiere atención, no reafirmación. Hoy, cuando me preguntan si volvería a tomar la misma decisión, mi respuesta es compleja. Sí, porque fue honesta con lo que sentíamos David y yo, pero también diría que quizá habría agregado aún más diálogo, más empatía en la manera de explicar, y un esfuerzo real por preparar a los otros antes de que sintieran la exclusión. No porque la decisión fuera incorrecta, sino porque toda imposición, por justa que sea, puede dejar huellas. Son huellas que se curan con tiempo, y a veces con encuentros pequeños y sinceros. Finalmente, la última palabra la dejó mi madre en una carta que apareció un año después de la boda. La leyó en voz alta en una reunión familiar y sus frases dolieron y consolaron a la vez. Hablaba de amor propio, de la importancia de sostener a las nuevas parejas sin perder la ternura, y de la necesidad de perdonar sin renunciar a los límites. Cuando terminó, la sala estaba en silencio. Respiré, y supe que habíamos dado un paso más hacia una convivencia posible. Cierro esta historia pensando en los amores y en las batallas que elegimos. No creo en justificaciones absolutas. Creo en decisiones humanas, imperfectas y llenas de matices. Mi boda fue un acto de amor propio y de pareja, pagado con dolor y con crecimiento. La familia, por su lado, tardó en entender que proteger un momento no es siempre una agresión. Hoy recojo los pedazos con cuidado, los pego con paciencia y, sobre todo, los guardo como lecciones que me permiten ser más compasiva conmigo misma y con los demás. La vida sigue, con sus encuentros tímidos y sus reconciliaciones lentas. A veces me sorprendo riendo con primos que una vez vacilaron, o compartiendo una receta con la tía que antes me gritó. Otras veces echo de menos los abrazos que ya no son los mismos. Pero esa mezcla, esa extraña alquimia de pérdida y ganancia, es lo que me define ahora, una mujer que aprendió a defender su espacio sin olvidar que, en el fondo, todos estamos buscando un lugar donde sentirnos aceptados. Y si alguien me pregunta qué le diría a Valeria hoy, le diría, gracias por enseñarme la importancia de negociar con el corazón. Perdón por las heridas que se hicieron en el camino, y ojalá podamos, algún día, mirarnos sin recordar tanto el dolor, sino más bien lo que aún podemos construir. Así cierro esta parte de la historia, sin fanfarrias, con la convicción de que la vida es suficiente para darnos nuevas oportunidades. Si te gustó esta historia, dale a like, suscríbete y comparte. Gracias por tu atención.